¿Te has fijado en cómo a menudo los mejores momentos llegan cuando menos los esperamos? Parece que las oportunidades aparecen justo cuando dejamos de perseguirlas con ansiedad, y esa calma interior que tanto anhelamos solo se manifiesta cuando soltamos el deseo de controlarlo todo. Esta extraña paradoja nos acompaña constantemente. Vivimos creyendo que el esfuerzo, la estrategia y la preocupación son imprescindibles para alcanzar nuestras metas. Pero, ¿y si en realidad fuera al revés? ¿Y si el afán de controlar fuera precisamente lo que nos impide disfrutar de la vida de verdad? Michel de Montaigne, un pensador brillante y con un espíritu poco convencional, tenía una visión provocadora al respecto. Vivió tiempos difíciles, perdió a seres queridos, convivió con la enfermedad y fue testigo del caos que sacudía su época. No obstante, fue en el momento en que soltó la necesidad de tenerlo todo bajo control cuando descubrió una forma de libertad poco común. Montaigne no pretendía predicar verdades eternas, al contrario, su pensamiento invitaba a cuestionar, a explorar, sobre todo, a desprenderse. Según él, al liberarnos de la urgencia por tener certezas y dominio, abrimos paso a una paz más profunda y a una vida más genuina. En este recorrido, veremos cómo las ideas de Montaigne pueden guiarnos hacia una existencia sin la carga de la preocupación constante. Analizaremos por qué soltar puede ser más sabio que aferrarse, y cómo esa apertura a lo desconocido puede llenar nuestra vida de sentido y curiosidad. Como el propio Montaigne solía preguntarse, ¿qué sé yo? Esa duda, lejos de ser debilidad, era el punto de partida de su filosofía. Nacido en 1533, en una Francia marcada por conflictos religiosos y luchas de poder, Montaigne creció en medio de dos realidades contrapuestas, el privilegio y la pérdida. Criado en una familia acomodada, recibió una educación extraordinaria, aprendiendo latín desde niño y accediendo a las mejores corrientes intelectuales de su tiempo. Sin embargo, ningún lujo podía protegerlo del dolor inevitable de la existencia. La muerte, el sufrimiento y la incertidumbre golpearon su vida con fuerza. A los 30 años, sufrió una serie de tragedias que lo sacudieron profundamente. Su gran amigo Etienne de la Boétie murió de forma inesperada, sumiéndolo en una tristeza profunda. Poco después, su padre falleció, y no mucho más tarde, un trágico accidente acabó con la vida de su hermano, golpeado en la cabeza por una pelota de tenis. Como si eso no bastara, Montaigne tuvo una experiencia cercana a la muerte al caer de un caballo, y para rematar esa etapa de pérdidas, su hija recién nacida murió al poco tiempo de nacer. Imagínate pasar por todo eso en tan poco tiempo. Sentir cómo el mundo se desmorona, como todo lo que dabas por seguro se desvanece. Montaigne podría haber caído en la desesperación, pero tomó una decisión inesperada, se retiró de la vida pública y se aisló en su residencia campestre. Allí, entre libros y soledad, comenzó un proceso de reflexión que cambiaría su vida. En esa biblioteca personal, compuesta por más de 100 volúmenes, encontró algo inusual, un espacio de libertad interna. Descubrió que ningún aspecto externo podía ofrecerle seguridad real, lo único que podía gobernar era su propia mente, su forma de ver y de afrontar el mundo. En ese refugio silencioso nacieron sus célebres ensayos, escritos que no pretendían dar lecciones universales, sino compartir su experiencia personal, sus dudas y contradicciones. Para Montaigne, conocerse no era aspirar a una perfección imposible, sino aceptar lo incierto de la existencia. Comprendió que mucho de nuestro sufrimiento nace del espejismo del control. Queremos dominar el futuro, evitar el dolor, controlar nuestro entorno. Pero la realidad es otra, casi nada está en nuestras manos. La serenidad, para él, no se hallaba en querer dominar la vida, sino en aprender a caminar en medio de su caos con tranquilidad. Su decisión de aislarse del mundo no fue una forma de rendirse, sino de liberarse. No escapó de la vida, simplemente eligió vivirla bajo sus propios términos. Al margen de las presiones sociales y políticas, halló un lugar donde podía ser él mismo. Y quizá ahí radique una de sus mayores enseñanzas: a veces es necesario alejarnos del ruido del exterior para conectar con nuestra verdadera voz interior. Cuando dejamos de vivir para cumplir con las expectativas de los demás, descubrimos una libertad profunda que nadie puede arrebatarnos. ¿Y si lo que creemos cierto no fuera más que una cómoda ilusión? ¿Y si esa búsqueda obsesiva de certezas fuera la raíz de nuestra inquietud?
Montaigne no pretendía imponer una visión del mundo. Tal vez por eso fue uno de los pensadores más libres de la historia. Su célebre pregunta, ¿qué sé yo?, no era solo una muestra de humildad, sino una forma de vida. Para él, la calma no venía de tener todas las respuestas, sino de saber convivir con la duda. Desde hace siglos, los filósofos han intentado encontrar el camino hacia una vida plena. Los estoicos abogaban por la templanza y la aceptación del destino, los epicúreos, por una existencia basada en el placer y la sencillez. Montaigne, en cambio, siguió otro sendero. Sospechaba de toda doctrina que ofreciera respuestas definitivas. Se apoyó en el escepticismo, una corriente que pone en entredicho nuestra capacidad de conocer verdades absolutas. Según él, no existe una única manera correcta de vivir ni una verdad definitiva sobre la vida. El mundo es cambiante, ambiguo, contradictorio. Y el sabio es aquel que navega esa incertidumbre sin necesidad de encerrarla en fórmulas. Esta mirada choca con el modo de vida actual. Vivimos en una búsqueda incesante de respuestas claras. Queremos recetas infalibles para alcanzar la felicidad, el éxito, la validación. Pero esa obsesión por controlar lo incontrolable solo incrementa nuestra ansiedad. Montaigne sugiere una vía distinta: asumir que no lo sabemos todo, y que eso no solo es normal, sino liberador. Para él, la mente humana está llena de limitaciones, y nuestra arrogancia intelectual suele traernos más problemas que beneficios. En sus textos, se burlaba sutilmente de los grandes sabios de su tiempo, mostrando que incluso ellos eran víctimas de las mismas debilidades humanas. Decía que nuestro juicio es tan débil que muchas veces confundimos la verdad con el error. Esta idea puede incomodar, pero también aligera la carga. Si nada es seguro, ya no tenemos que llevar el peso de tener siempre razón. Si aceptamos que nuestras ideas pueden ser erróneas, nos volvemos más humildes, más dispuestos a dialogar y a adaptarnos a la vida. Además, para Montaigne, la incertidumbre nos hace más humanos, menos dogmáticos y más abiertos. Vivió en una época de guerras sangrientas entre católicos y protestantes, y entendió que gran parte del sufrimiento humano viene de esa incapacidad para aceptar que quizás estemos equivocados. Al soltar la necesidad de tener siempre la razón, encontró una forma genuina de paz. Ya no sentía la necesidad de convencer a nadie ni de defender una visión rígida del mundo. Se limitaba a observar, a experimentar, a aprender, sin la presión de tener que cerrar conclusiones definitivas. En definitiva, Montaigne nos enseña que la paz no nace de la certeza, sino de la ligereza ante lo incierto. Cuando dejamos de obsesionarnos por tener razón, aparece una calma inesperada. ¿Qué ocurriría si soltaras esa preocupación constante por agradar? ¿Si dejaras de medir tu valor por tus éxitos o fracasos? ¿Y si aceptaras que la vida es imprevisible, y que no se trata de tener el control, sino de aprender a fluir con ella? Para Montaigne, la vida no era un problema que hubiera que resolver, sino una experiencia por vivir. No llegó a esa conclusión desde la teoría, sino desde la experiencia directa. Vio morir a amigos y familiares, enfermó y sobrevivió a un accidente grave. Tras todo eso, entendió que la vida es frágil y que aferrarse demasiado al futuro es un error. Por eso decidió transformar su manera de vivir. Abandonó sus ambiciones públicas, se instaló en el presente y dedicó su tiempo a pensar y escribir sobre la naturaleza humana sin imponerse metas grandiosas. Eso no quiere decir que promoviera la apatía o la pasividad. No era un fatalista resignado ni un nihilista sin rumbo. Lo que defendía era una actitud mucho más rica, un desapego activo. Creía que debemos actuar, esforzarnos, perseguir lo que nos importa, pero sin volvernos esclavos del resultado. Hacer lo que podamos, sin frustrarnos si no sale como esperábamos. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, escribió. Esa es la clave, tener un propósito, pero sin obsesionarse con el destino final. Montaigne sostenía que las personas que aprenden a lidiar con la incertidumbre son más sabias, más felices y más ligeras. Porque cuanto más queremos controlarlo todo, más sufrimos cuando lo inesperado irrumpe. Si miras hacia tu pasado, quizás descubras que los momentos de mayor libertad fueron aquellos en los que soltaste el peso de preocuparte.
Tal vez fue cuando dejaste de darle tanta importancia a lo que otros pensaban, cuando renunciaste a forzar una situación, o simplemente cuando aceptaste las cosas tal como eran. Nos recuerda que la vida se vive en el presente, y que muchas veces, nuestra obsesión con el futuro nos impide ver lo que ya tenemos. Quien basa su felicidad en el mañana, se condena a la infelicidad eterna, decía. No se trata de renunciar a nuestros sueños, sino de aprender a soltar. De dejar de pelear con la vida y aprender a acompañarla. Y lo más curioso es que, cuando lo hacemos, las cosas empiezan a fluir. No porque estemos obsesionados con el resultado, sino porque dejamos de imponernos tanta presión. En última instancia, Montaigne nos recuerda que la auténtica libertad no consiste en dominar el mundo, sino en lograr cierta armonía interior. Y para eso, debemos aprender a vivir con menos apego, más ligereza, con la mente abierta y el corazón disponible para lo que venga. Esa, quizás, sea su mayor enseñanza. Así que, quizá la clave no esté en correr detrás de las respuestas, ni en controlar cada paso del camino, sino en caminar con ligereza, sabiendo que no todo necesita ser resuelto para poder ser vivido. Montaigne nos recuerda que el mayor acto de sabiduría no es acumular certezas, sino aprender a convivir con la duda sin perder la calma. Que vivir con plenitud no es aferrarse, sino soltar. No es dominarlo todo, sino comprendernos mejor a nosotros mismos. Al final, cuando dejamos de luchar contra la corriente, el río nos muestra su curso. Y justo ahí, cuando dejamos de preocuparnos tanto, la vida, en su forma más inesperada, comienza a fluir. Gracias por llegar hasta aquí. Si este viaje interior te ha hecho pensar, sentir o cuestionarte algo, suscríbete. Aquí seguimos abriendo preguntas, no cerrando respuestas.